darle las gracias a Dios por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y hoy, en esta tarde, le doy yo gracias a Dios porque me permite una vez más compartir de su palabra en esta ocasión, aquí delante de todos ustedes, con un poco de nervios, pero gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a hablar de fe el día de hoy. No le puse un título, vamos a hablar de fe. ¿Quiénes de los de aquí hoy tienen fe? Fe significa creer. Fe significa confianza, firmeza, obediencia. ¿Tú crees que hay un Dios? ¿Tú crees que Dios existe? Bien haces, lo menciona Santiago 2:19. Lo voy a leer en la versión NTV. Tú dices tener fe porque crees que hoy que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. No basta creer en Dios nada más. No basta venir y sentarnos y congregarnos y creer en Dios nada más. No basta solo eso. Esa fe debe de ser una total convicción de lo que dice en su palabra es verdad, de lo que dice en su palabra es una realidad y se transforma en nuestras vidas. Toda persona cree en Dios y podemos salir y preguntarle a las personas que están aquí a nuestro alrededor, incluso vecinos, compañeros del trabajo o toda persona que nos encontramos en el camino, y todos ellos podrán afirmarte y podrán asegurarte de que Dios existe. Pero no se queda ahí nada más. No se queda ahí solamente decir sí creo en Dios y no hago nada. No se basta de venir y sentarnos aquí y decir sí creo en Dios, creo en todo lo que harás, pero no hacer nada. Creer significa hacer algo más allá. Toda persona confía en Dios. Toda persona cree en Dios, pero no tiene firmeza, no tiene una base, no tiene un fundamento. Solamente cree porque alguien le dijo que Dios existe, porque alguna ocasión escuchó y pasó y dijeron Dios existe, Dios existe, qué padre, qué bueno, ¿no? Pero no se trata nada más de eso. Toda persona dice creer en Dios, pero hace todo lo contrario. En otras palabras, no es obediente. Creer en Dios implica confiar en Él. Creer en Dios implica tener una firmeza en Él. Creer en Dios implica ser hacedores y no indiferentes. Lo que pasa en muchas iglesias. He ido a iglesias y no por mencionar nombres, he ido a muchas iglesias y entras como si nada. Uno que otro te saludará, tal vez ninguno, y eres nuevo en el evangelio, eres nuevo o tratas de cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida y entras y nadie te saluda, nadie te dice nada, nadie te dice cómo estás, a qué has venido, qué buscas. Entras así nada más. Y esa indiferencia es la que aborda hoy en día en las iglesias. Esa indiferencia de no mostrar el amor, de no mostrar la fe que Dios nos enseña en su palabra, en su instrucción. Y como leíamos en Santiago 2:19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. No basta creer solamente que Dios existe. No basta solo eso. Fe no significa solamente creer y ya. Yo creo en Jesús y soy salvo, pero mis acciones demuestran lo contrario. Mi indiferencia muestra lo contrario. Al que alguien pueda entrar por ahí y al ser nosotros indiferentes, no estamos demostrando la fe que Dios pone en su palabra y
que nos da como instrucción. Fe es dar esa evidencia de que Dios existe y vive en tu corazón. ¿Cómo demuestras esa fe? ¿Cómo demuestras esa fe con las personas que llegan? ¿Cómo demuestras esa fe con las personas que están a tu alrededor? ¿Solamente les dices cree en Dios y serás salvo? Debes de demostrarlo con tus acciones, debes de demostrarlo sin tu indiferencia. Creer que todo lo que está en su palabra, todo lo que está en su instrucción, ponerlo en práctica, en práctica. Como les mencionaba, en demasiadas iglesias donde entras y mejor decides no volver, porque no hay un acercamiento, porque no hay acciones que demuestren que realmente Dios vive en su corazón, o incluso con nuestros vecinos. Pasamos indiferentes, pasamos de largo y nuestras acciones demuestran que no tenemos fe en Dios. Vamos a leer Proverbios 3, 5 al 6. Igual lo voy a leer en la versión NTV. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuántos conocen al padre Abraham de la fe? El padre Abraham de la fe tenía una total confianza en Dios. Cuando Dios le hace el llamado que debe de dejar a sus padres, dejar sus tierras e ir a la tierra que él había prometido, él empezó a confiar en Dios. ¿Tú confiaste hoy en Dios porque estás aquí? Hoy confiaste en Dios porque sabes que hay algo para tu vida, hay un propósito y que Dios no te manda a estar solamente sin hacer nada, sino te llama con un propósito de hacer algo para su reino, para que puedas expandir su reino por todo el mundo. Y después el versículo 6 de Proverbios dice: busca su voluntad en todo lo que hagas. Él te mostrará cuál camino tomar. Muchas veces, mis amados hermanos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Muchas veces tomamos decisiones por nuestro propio entendimiento, basados en nuestra propia indiferencia, o muchas veces nos dejamos guiar por terceras personas, escuchándolos a ellos. Y ahí están las personas diciéndote: haz esto, haz aquello, hazle así, hazle por acá, vas a salir bien. Y ahí vamos nosotros a hacer lo que nos están comentando nuestros compañeros, vecinos, personas que nos rodean. Pero no confiamos en lo que Dios dice en su palabra. Dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros como creyentes. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros: confiar y depositar nuestra confianza solo en Dios, así como lo hizo Abraham, padre de la fe. Confió. Abraham pudo haberse quedado ahí: no voy a ir ahí, quién sabe qué me espere ahí, no lo sé. Él simplemente hizo una acción de obediencia, atendió al llamado. Él no dijo: no vamos. Él no dijo: no sé lo que me espera ahí. Él no dijo: es que aquí estoy mejor. Y es lo que ha pasado ahorita en estas nuevas instalaciones. Estábamos en un lugar, yo llegué
hace un año, y por lo que he escuchado tenían más años, y de repente Dios pone en el corazón de la vida de nuestros pastores moverse a otro lugar, moverse a otro lugar. Y yo no sé si ustedes lo han notado, pero tuvieron confianza en Dios, y esa confianza está trayendo a personas como mi amado hermano, como nosotros otros amados hermanos que asistieron en la mañana. Y entonces esa confianza se convirtió en una acción de fe, porque le creyeron a Dios. Y todos los que están aquí son partícipes, porque van a ver lo que Dios hará en este lugar para su gloria, para su honra. No se trata de los que ya están siendo congregados desde hace mucho tiempo, ser espectadores nada más. Se trata de ir más allá en los dones del Espíritu Santo, para que la gente al entrar a este lugar pueda ver el reino establecido de Dios aquí en Altar de Dios para las Naciones. Así que, hermano, que ya tienes tiempo en Altar de Dios, no seas un espectador. Tienes que moverte junto con tus amados pastores para poder ver lo que Dios hará. La realidad de Dios es que su amor se manifieste en esta su casa, en este su altar. ¿Cuántos lo creen? Gloria a su nombre. Tenemos que aprender que fe es confiar con toda totalidad que dependemos de Dios. Yo no puedo moverme para allá si Dios no me lo autoriza. Yo no puedo ir para allá si Dios no me lo autoriza. Yo no puedo hacer lo que yo quiera si Dios no me lo autoriza. Necesito poner mi vida en las manos de Dios y hacer lo que Él me pone como instrucción en su palabra. Esto es lo que tengo que hacer. Entonces, hasta aquí llevamos 2 puntos: creer y confianza. Creíste que algo va a hacer en tu vida, y es por eso y por la causa de la que estás aquí el día de hoy. No es coincidencia, no es casualidad, es su amor. Ahora estás confiando. Tuvimos que hacer un traslado todos nosotros de nuestra casa hacia este lugar, y tal vez no pudimos haber asistido el día de hoy, pero creímos en Dios, creímos en su palabra, o en lo poco o en lo mucho que sabemos, pero ya creímos. Ahora al estar aquí ya estamos confiando en Él. Ahora ya estamos confiando que al rendirle alabanza y adoración, Él se agrada. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras circunstancias, Él ve la disposición y el tiempo que te tomas para estar aquí el día de hoy. Y eso se llama confianza, porque estás dejando otras cosas que tal vez puedan ser importantes, pero le estás dando esa importancia a Dios el día de hoy. Confía en Él y Él hará. Vamos a otro punto, mis amados hermanos. Vamos a Santiago 1:22. Amén, ¿ya lo tienen? Amén, gloria a Dios. Ahora, la otra palabra que decía era hacedor, firmeza. Tener esa firmeza de lo que dice su palabra es lo que va a hacer Dios en nuestras vidas. Dice Santiago 1:22, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En muchas iglesias, como les mencionaba al principio,
no demuestran esas prácticas que están establecidas en la palabra de Dios. Pasas desapercibido y no lo demuestran. Se engañan a ellos mismos llenando lugares de demasiada gente, demasiadas personas, pero no demuestran su fe en prácticas. La fe debe de ser práctica. Si puedes repetirlo conmigo, la fe debe de ser prácticas. Amén, gloria a Dios. Si nosotros no practicamos la fe que decimos tener en Jesucristo, en Dios, en el Espíritu Santo, nos engañamos al estar aquí sentados el día de hoy, como lo menciona Santiago 1:22. Te estás engañando porque solamente estás creyendo, pero hay un límite de creencia. Te estás engañando porque estás confiando, pero hay un límite de confianza nada más, porque no dependes totalmente de Dios. Y te estás engañando porque no practicas la fe en todas sus obras. Amén y amén. Abraham, el padre Abraham de la fe, tenía acciones. Y una de las acciones que yo busqué está en Génesis 18 del 1 al 5. Amén, gloria a Dios. Igual lo voy a leer en el NTV. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a un siervo con esta vista, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. El padre Abraham no se quedó sentado ahí nada más. El padre Abraham salió corriendo. Unos comentarios explican que Abraham estaba viendo a Jesús con otros 2 ángeles y él enseguida corrió hacia ellos, los atendió, tuvo buenas acciones con ellos y les dio hospitalidad. No seamos una iglesia en la cual vengan personas y simplemente por distinción de rangos, ricos, clase alta, clase media, clase baja, todos somos iguales y todos somos esencia del Creador, todos esencia de sus manos, somos creación perfecta de Él. Cuando nosotros vemos a un hermano que entra, vayamos, abracémosle, démosle la bienvenida como nos enseñan aquí, darle la bienvenida, acogerlo, darle esa hospitalidad, darle ese amor, darle ese consuelo, ese apoyo que necesita. No sabemos por cuál circunstancia venga, no sabemos sus dificultades, sus problemas, pero cuando yo llegué al altar de Dios, cada uno de ustedes me fue recibiendo y eso para mí me llena de satisfacción, porque en otros lugares solamente pasé desapercibido y tenía una soledad tan grande, una amargura tan grande que ni me daban ganas de asistir a la iglesia.
Mis padres me llevaban a la fuerza y varios hermanos afirmaban que iba yo de malas, enojado, con una tristeza, lleno de maldad, lleno de pecado. Pero muy pocos hermanos se acercaban a mí. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Pero estoy hablando del 1%, de 100%. ¿Cómo quieres que me acerque a Jesús? ¿Cómo dices que Jesús es amor? ¿Cómo dices que Jesús perdona, que Jesús es misericordioso, si tú no lo demuestras? Si tú no lo haces cuando yo entro a ese lugar. ¿Cómo quieres convencerme de que Jesús, de que Dios existe y puede hacer algo en mi vida si tú no lo reflejas? ¿Cómo? Entonces, es lo que he visto durante todo este recorrido de ir en iglesia y no encontrar ese amor. Y al estar aquí en el altar de Dios, veo que muchas personas de ustedes, todos, me acogen, me abrazan, me dan una palabra. Y es por la gracia y el amor de Dios que a ustedes los utiliza para que yo pueda estar aquí, demostrando que Dios existe, que Dios es real y que Dios está haciendo la obra en mi vida. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, por favor. Y acá como subtítulo dice: la fe sin obras es muerta. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes les dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve la fe? ¿Para qué le sirve la fe? Dice aquí como pregunta. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Esta es muerta y es inútil. Entonces vemos que la fe es creer, la fe es confiar y la fe son acciones que demuestran que Dios vive en mi vida, que Dios es real, porque lo hago evidencia al yo compartir de lo mucho o de lo poco que Dios me da, porque Dios nos da conforme a nuestras necesidades, no nos da más ni nos da mucho, nos da lo que es necesario y lo que es suficiente. Entonces de eso yo comparto a mi prójimo, a mi hermano, a mi vecino, y con esas acciones estoy demostrando que tengo fe de que Dios es real, y lo demuestro con cada uno de los que están a mi alrededor. Es hermoso ver cómo le damos la bienvenida a nuestros amados hermanos que van llegando y han estado asistiendo. Pero imagínate tú, como lo menciona aquí Santiago, que te vaya bien, que tengas un buen día, abrígate bien, pero ni siquiera tiene un suéter, ni siquiera tiene un lugar donde dormir, ni siquiera tiene para comer. Y tú que dices tener fe,
Le dices que te vaya bien, aliméntate bien, abrígate bien. ¿Y qué estás haciendo tú al tener esa fe? ¿Cómo lo estás demostrando? ¿Con palabras bonitas? ¿Con palabras de ánimo? No, mis amados hermanos, la fe se demuestra en acciones, en el amor, en el convencimiento, en la firmeza, en la fidelidad, en la obediencia. Eso es lo que debemos de hacer. Mis amados hermanos de Altar de Dios, ustedes están llamados, ya que tienen más tiempo, están llamados a acoger a las personas que van llegando. Es triste en ocasiones ver, cuando yo no asistía al Altar de Dios, que estaba pasando un proceso difícil, y aún tengo problemas, aún tengo batallas, aún tengo errores, pero estoy aprendiendo a creer, a confiar y a tener acciones con las personas que están a mi alrededor. Pero era triste ver que cuando yo no venía, y lo digo en el amor de Dios y como exhortación para que lo hagas y para que lo pongas en práctica y como acción, es triste ver que no llegaba un miércoles, o no me conectaba toda la semana, o un domingo, y ningún mensaje, excepto de 2 personas. No voy a decir el nombre. Y los demás, hermanos, los demás, ¿dónde estaban? Y lo digo en el amor de Dios, y doy gracias a Dios, porque todo lo que Él hace, lo hace para bien. Pero es un llamado de exhortación para tu vida, para que cuando las personas vengan y no las veas, y veas que hay asientos vacíos, te tomes la delicadeza, los segundos, el tiempo, un mensaje, una llamada, una acción, de que realmente estás viviendo en fe, de que realmente estás demostrando esa fe, de que realmente Dios vive en tu corazón, y no solamente estando aquí y engañándonos, creyendo tener fe, creyendo en Dios. Por eso fe va más allá, va más allá. Y hay otro versículo que viene a mi memoria que dice que por fe somos salvos. No malentiendas, no malentiendas. No significa que tener buenas acciones, que tener ese amor al prójimo en buenas acciones, significa que te va a salvar. No. La fe de las buenas acciones demuestra que Dios vive en tu vida. Pero otra cosa es que cuando somos pecadores, que cuando cometemos errores, que cuando le fallamos a Dios, sabemos que podemos poner un pie al frente y podemos decir: Dios, tú eres mi salvación, tú eres mi salvación. Eso es la fe, la gracia de la fe, que somos salvos por el amor de Dios. Y para concluir, mis amados hermanos, vamos a Juan 14:23. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Ahora, si me acompañas a leer Deuteronomio 5:33.
manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Estos dos versículos que acabamos de leer me hablan a mí de obediencia a Dios. Si puedes repetirlo, mi amado hermano, obediencia a Dios. Tengo que obedecer a Dios en todo lo que Él me ordene, en todo lo que Él me pida, en todo lo que está en su palabra. Una fe demuestra que debo de creer, debo de confiar y debo de tener acciones. Pero lo más importante de todo esto, lo que demuestra la fe, es la obediencia que tú le tienes a Dios. Es la obediencia de todo lo que está escrito en su palabra. Si no eres obediente, ¿cómo vas a demostrar esa fe? Si no eres obediente, ¿cómo dices tener fe? Debemos aprender a tener obediencia hacia nuestro Dios. No podemos venir y fingir un cristianismo, le llaman un cristianismo light. Hoy estoy aquí, mañana quién sabe dónde esté. Ni me acuerdo de Dios, ni me acuerdo de su palabra, ni me acuerdo de orar, ni me acuerdo de Él. Cuando Dios nos invita a amarlo con el corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra alma y con todo nuestro ser, debemos aprender a ser obedientes. La obediencia es la llave que desata las bendiciones de Dios. ¿Cómo esperas creerle a Dios? ¿Cómo esperas confiar en Dios? ¿Cómo esperas tener acciones si no obedeces a Dios en lo que dice, en lo que está en su palabra? Ahí está todo. Es confortante escuchar a nuestros amados pastores o a otros hermanos que nos dan una palabra, pero realmente lo que debemos hacer está en su palabra. Ahí está la instrucción de todo, ahí está el consejo de todo, ahí está todo lo que debemos y lo que no debemos hacer. Mi obediencia demuestra que tengo fe, porque cuando yo obedezco a Dios y busco primeramente su reino y su justicia, sé que Él añadirá todo. Y no tengo por qué preocuparme de nada, no tengo por qué afligirme de nada, porque Él proveerá para mi vida lo necesario y lo suficiente. El padre Abraham demostró obediencia. ¿Cómo demostró obediencia el padre Abraham? ¿Alguien tiene alguna idea? El padre Abraham demostró obediencia cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Si a nosotros, que los que somos padres, Dios nos pidiera que sacrifiquemos a nuestros hijos, lo dudaríamos. O que sacrificáramos el tiempo que perdemos en otras cosas vanas, lo dudaríamos. Entonces el padre Abraham demuestra una obediencia y él no dice no, él dice adelante, yo creo en ti, yo confío en ti y yo tengo esa acción y yo tengo esa obediencia porque sé que tú eres mi Dios y sé que tú no me dañarás, sino todo lo contrario, me bendecirás, me prosperarás, porque me amas, porque tengo una identidad
tu hijo soy y me das un nombre. Qué hermoso. Así es, mis amados hermanos. La fe no solamente se trata de creer, no se trata nada más de venir y decir creemos en Dios, alabamos su nombre, exaltamos su nombre, y eso es parte de la fe. Pero no basta nada más con llenar lugares. Necesitamos aprender a creer, a confiar y a tener buenas acciones con nuestros amados hermanos. Lo merezcan o no lo merezcan, Dios nos pide que seamos obedientes. Es que usted no conoce a mi familia, es que usted no conoce a mis hijos, es que usted no conoce a mis compañeros, es que usted no conoce a mis vecinos. Quieras o no, Dios te está dando una orden, que seas obediente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como quieras que te amen, ámalos. Demuestra ese amor. Demuestra que Dios vive en tu corazón. Altar de Dios se distingue por esas cualidades: que nos aman, que nos acogen. Pero si es necesario que cuando no veas que un hermano viene, si es necesario un mensaje ahí demostrando que le amas en el amor del Señor y demostrando que te importa porque es un hijo de Dios, demostrando que también Él puede y tiene que llegar a ser salvo por la gracia de Dios. Así es que, mis amados hermanos, son 4 puntos importantes, considero yo, porque es lo que nos falta a cada uno de nosotros, dependiendo en el nivel en el que nos encontramos, porque muchos nos encontramos en un nivel más alto porque buscamos a Dios, amamos a Dios, obedecemos a Dios, tenemos una comunión con Dios. Pero están los que van de paso en paso, pero van creyendo, van teniendo acciones de confianza hacia Dios. Estamos aprendiendo a obedecer a Dios y vamos en el proceso. Hay niveles. Reflexiona en este momento en tu vida, ¿qué es lo que te hace falta a ti de estos 4 puntos? ¿Qué es lo que te hace falta? Si no te hace falta ninguno, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero si te hace falta uno de estos 3, aprende a trabajar en él y a ponerlo en práctica. Su palabra de Dios, la palabra de Dios es práctica, nada más, es práctica. Nos dicen que adoremos a Dios, nos dicen que alabemos a Dios. Debemos de alabar a Dios con el corazón. Eso demuestra que le estoy creyendo a Dios. A través de nuestras ofrendas también. Estoy creyendo a Dios que Él me da y me bendice. Entonces yo debo de confiar. Cuando deposito mi ofrenda, mi diezmo, Él me dará. Y hay partes en las que mencionaba que necesitamos aprender y a trabajar en ellas. Ponte de pie, mi amado hermano, que estás aquí el día de hoy. No es casualidad, es la causa de su grande amor por tu vida. Despierta, tú que estás durmiendo. Despierta, tú que quieres algo más. Despierta, tú que no te satisface lo que está alrededor, porque todo lo que está alrededor
que es mundano, así lo llama nuestro amado Jesucristo, solamente es momentáneo, solamente pasa y te quedas con un vacío, con un hueco y quieres más y no te satisfaces. Hoy Dios quiere satisfacer cada una de tus necesidades el día de hoy. Hoy quiere Dios cubrir todas esas necesidades o todos esos defectos o todas esas dificultades o todos esos temores, problemas, circunstancias en los cuales dices basta ya, porque no le encuentras un sentido a la vida, porque no le encuentras cómo moverte de aquí o moverte para acá. Dios te hace un llamado el día de hoy. Recobra esas fuerzas en el amor de Dios. Recobra esa fe en el amor del Señor, para que puedas demostrarlo a través de tu vida y las demás personas que están a nuestro alrededor puedan ver que Dios es real, que Dios vive y que Dios existe. Y entonces Él hace esto, Él hace aquello, Él demuestra esto, Él cumple o trata de cumplir lo que está en su palabra. Pero hay algo en su vida que demuestra una diferencia y algo está pasando en él. Entonces me va a llamar la atención, me va a llamar la atención de mi amado hermano, de mi amada hermana, que busca, que cree, que confía, que acciona y que tiene esa obediencia. Y entonces voy a querer lo que Él tiene.